Dios fue poniendo varios sucesos que apuntan a que Dios quería hacer una casa, ¿ok? Pero no una casa material, sino una casa espiritual, ¿ok? Entonces, Génesis capítulo 28, verso número 10. Voy a iniciar allí, estamos estudiando ese pasaje y vamos a terminar ese pasaje y terminar este punto. ¿Ok? El punto de Betel. Dice ahí, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bien, lo que ocurre es que Jacob recibe ese sueño y entiende que Dios le está mostrando algo. Y vemos que fue algo que se le queda muy grabado porque después de varios años él regresa al mismo lugar. Entonces, esa escalera que vio en ese sueño representa a Cristo que une al cielo con la tierra. Y ese fundamento se le llama Betel. ¿Dónde corroboramos esto? En Juan capítulo 1, verso 48. Ahí corroboramos esto que yo le estoy diciendo. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí surgen varias preguntas y una de ellas es, ¿cuáles son esas cosas mayores? Dice ahí, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Lo que vio Jacob fue una escalera que comunicaba el cielo con la tierra. Y por esa escalera subían y descendían ángeles. Pero en ese lugar donde esa escalera se puso o se posó, fue donde Jacob levantó una piedra y la piedra de cabecera y la ungió con aceite y la llamó Betel o casa de Dios. ¿Qué cosas mayores entonces vería en este caso Natanael? Lo que vería sería la gloria que nadie más podía ver dentro del tabernáculo. ¿Por qué? Ahorita van a entenderlo. Dice ahí en Génesis 28, 18, dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Vean, quiero que vean el punto de cuántos detalles se nombran en el verso. O sea, se levantó de mañana, tenía una piedra por cabecera y esa piedra la puso por señal y la ungió con aceite.
En Primera de Pedro 2:4 dice esto: acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, viendo estos versos que acabamos de leer, podemos decir que Jesús es la verdadera piedra ungida con aceite que levantó ahí Jacob, la piedra de cabecera. Por eso se le llama a Cristo la principal piedra del ángulo. Él es el fundamento. ¿De qué? De la iglesia. De la iglesia. De aquí en adelante, dijo Cristo, ustedes van a ver el cielo abierto como lo vio Jacob. De aquí en adelante, así lo dijo Cristo en Juan capítulo 1, van a ver el cielo abierto como lo vio Jacob, y ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, que el Hijo del Hombre es la escalera de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que trae a Dios a los hombres. Y lleva a los hombres a Dios. Por eso los ángeles subían y bajaban. A Cristo se le puede llamar el sumo pontífice. ¿Qué es un pontífice? Quiere decir el puente. Eso significa. Pontífice quiere decir puente. Por lo tanto, el Papa no puede ser pontífice porque él no es puente de nada. ¿Ok? Por eso dijo Cristo: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, estoy leyendo Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una escalera que sube y baja. Solamente por el Hijo podemos conocer al Padre, y el Padre no conoce a nadie si no sube por el Hijo. Por eso Él es el único camino y la verdad y la vida. Entonces, así como Jehová llamó a Jacob para hacer de él una nación, así también Jesucristo llamó a 12 para iniciar la iglesia. Ahora, Betel es la casa de Dios, o también se le llama la puerta del cielo. Juan capítulo 6, verso 34. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Eso también pasaba con Jacob. Vio la escalera, vio a Dios en la cima, aún así no creía. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo. Escalera, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. O sea, esa es una semblanza de llevarlo al cielo. Descendió Jesús como una escalera que baja, y para que los que creen en él resuciten y sean llevados nuevamente al Padre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel
que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. La escalera, otra vez, nuevamente. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo Cristo o Jesús pone bien en claro que Él es la única escalera con el mensaje. Por eso los ángeles subían y bajaban. Los ángeles en la Biblia son un símbolo de mensaje. Siempre que vemos un ángel, hay un mensaje, ¿no? Cuando Gabriel se presentó con María, le dijo, salve, favorecida, y él le dijo, ¿no? Cuando el ángel se le presentó a José y le dijo que no temiera recibir a María, su mujer, porque lo que de ella tenía del Espíritu Santo era, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Se acuerdan, por decir, de Daniel? Más adelante, en Daniel, los capítulos 10, 11, dice que se le aparece un ángel y le dijo que él iba a enseñar lo que iba a pasar con su pueblo, y le da la profecía de las 70 semanas. ¿Se dan cuenta? O sea, los ángeles tienen el punto de un mensaje. Entonces, la escalera, Cristo, es aquel que trae el mensaje del Padre para nosotros y para que creamos. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Otra vez, descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, si alguno quiere saber cómo llegar al cielo, tiene que recibir el testimonio de Jesús, que es el puente entre Dios y los hombres. Veamos lo que después dice Jacob y concuerda con lo que Jesús dice. Génesis 28, 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. ¿Ven el punto de Jacob, hermanos? ¿Cómo es que Dios nos llama y nos llama a través del Evangelio, pero no porque tengamos algo especial? Vean a Jacob cómo era aquí. Hizo voto, que creo que cualquier ser humano que no ha sido totalmente regenerado y santificado haría ese tipo de votos. Si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en que estoy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Creo que ese es un voto que cualquier hombre podría hacer, ¿no? O sea, si Jehová me da, yo le doy. Ese es el típico, ¿no? Que si Jehová me soluciona el problema, pues yo prometo ir a la iglesia. Yo prometo darle. Vean cómo es Jacob, el típico ser humano. Dice ahí, si Jehová me diere de comer y vestir, es decir, el cuidado que Jesús dice que Él es el pan. Es decir, no solo es el puente, sino es el sustento que da vida. Entonces vemos a un Jacob convenenciero, lo cual nos habla de la transformación que va a sufrir. Ahora, vamos más adelante, en capítulos más adelante, pero también en años. Pero antes de ir allí, vamos a regresar un poquito en Génesis. Génesis capítulo 12. Y vamos a aprender otra cosa. Entonces, hermanos,
seguir a Dios y la transformación va a requerir diversas pruebas. ¿Ok? La transformación va a requerir diversas pruebas. Y Jacob, Isaac y Jacob, o Abraham, Isaac y Jacob pasaron por diferentes pruebas. Aquí vamos a ver al padre Abraham, en una también de sus fallas, de él. Luego, dice ahí versículo 8, Génesis 12, 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Otra vez Betel. Esa es la palabra que estamos estudiando, Betel. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Negev. Abraham tenía dos caminos. Uno era Betel, que era el camino de Dios para ser edificado y ser formado a la imagen de Dios. Y el otro era Jai. Jai es símbolo de destrucción, de desánimo, de desaliento, de mi yo, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Entonces, o seguimos a Dios para ser edificados, como en Betel, o vamos a la ruina, como Jai. O sea, y aquí hay de dos, nada más. O sigues a Dios como Dios te manda, o vas a tu ruina. Pero en esta ocasión, viene una prueba para el padre Abraham, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, ahí viene la prueba, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. La prueba del hambre podemos asemejarla como es estrechez económica, dificultades, la prueba en tu salud. Y eso hizo que Abraham fuese a Egipto. Y en ese momento aún no conocía lo que se llamaba Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? Jehová proveerá. No conocía eso todavía. No había llegado hasta ahí todavía. Estaba en un crecimiento espiritual, pero en ese crecer se va a Egipto y ahí casi pierde a su esposa. ¿Ah? Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. En Egipto, Abraham dejó de confiar en Dios. Es como el típico cristiano que piensa que va a ayudarle a Dios a resolver lo que pues, él tiene como problemas económicos, de enfermedad, de estrechez. Él tiene la solución, ¿verdad? Y casi siempre la solución es, me voy a alejar de Dios. Un tiempo, un año sabático. Y ya después regreso. ¿Ah? ¿Cuántos piensan de esa manera? Ahí está Abraham, también pensó así. Tuvo hambre, había hambre. ¿Y qué hizo? Se fue a Egipto. Empezó a confiar en sí mismo. Y sus mentiras fueron tales que un incrédulo tuvo que reprenderlo. O sea, el mismo faraón tuvo que decirle que era un tonto. Eso es grave, ¿eh? Cuando un incrédulo mismo se da cuenta de tu error. Un completo pagano reprendiendo a alguien que según vivía por fe. Eso sí es grave, ¿eh? Que tú digas que conoces a Dios y es un pagano el que te tiene que reprender, que las cosas que estás decidiendo pues están mal hechas. Génesis 12, 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Hermanos, esta es una gran lección, porque muchos hoy en día, y seguirán habiendo de ese tipo de personas, confían en Egipto. ¿Ah? Confían en Egipto. Confían en que los sobrinos, los tíos, los conocidos, en un lugar apartado, y ahí sí la voy a hacer. Abraham lo hizo. Israel lo hizo. Es más, el remanente en los tiempos de Jeremías confiaron en Egipto. Y confiar en Egipto va a traer consecuencias. Va a traer muchas consecuencias. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando ya te quieres salir de Egipto, el faraón no te la va a poner sencilla.
Por eso, hermanos, cuando llegan a consejería y están metidos en el mundo, quieren una solución, y la solución, cuando nosotros les decimos, la solución es que abandones Egipto, es algo muy complicado, porque Faraón no te la va a poner fácil para que te salgas. O sea, tu patrón no te la va a poner fácil. Tu vida, que ya estás acostumbrado a tener por el dinero de Egipto, no es tan fácil abandonar esa vida. No es tan fácil, ¿no? Porque pues, todos se pueden acostumbrar a lo bueno. Y Egipto, hermanos, lo primero que te va a quitar es tu familia. Eso va a ser lo primero que te va a quitar. Lo más bello, porque Sara era la parte de Abraham y estaba a punto de perderla. Lo primero que Egipto te va a quitar es tu familia. Sí, Egipto te va a dar lo que tú quieras, pero tu familia va de por medio. Entonces vamos más adelante. Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, otra vez, nuevamente, Betel, otra vez. ¿Te das cuenta? O sea, ya iba para allá, se desvió, tiene que volver. Donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, otra vez, ¿no? Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Nuevamente, de regreso a Betel, entendió que eso de ir a Egipto no era voluntad de Dios, era su voluntad de él. Tuvo que volver a Betel, entender que la vida de fe es confiar, sea cual sea la circunstancia. Eso es Betel. Betel es entender que Dios nos va a formar aún en las situaciones en que pensamos que Dios nos ha abandonado. Ahora vamos ahora sí más adelante, capítulo 35 de Génesis. Entonces vemos que Betel también es un lugar de decisiones. Es un lugar donde tenemos que decidir qué camino vamos a tomar. Lo que Dios nos está diciendo, que a mí no me parece tal vez, pero así es, o lo que yo quiero hacer. Y querer hacer lo que tú quieres es descender a Egipto. Génesis 35. Dijo Dios a Jacob, levántate, y otra vez, y sube a Betel. Quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O sea, ya pasaron varios años. Ya aquí vemos a un Jacob entrado en años. Ya no es el joven que estaba huyendo, que se le apareció Dios en Génesis capítulo 28. Ya no es ese. Ahora es una persona que ya tiene 13 hijos, 4 esposas y tiene mucho ganado. Entonces, Jacob dijo a su familia, versículo 2, y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Qué podemos aprender aquí, hermanos? Que Dios no olvida. Tú prometiste, vas a cumplirlo, ¿no? Él prometió, ¿o no? Si Dios me llevara y me trajera y me diera comida y vestidos y me dejara bien a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ah, bueno, sí, hablaste, cumple. Cumple. Dios no es como el hombre, que se va a tener que aguantar. Que le dije que le iba a pagar y no es así. Dios no es así. Dios sí te va a hacer cumplir lo que hablas. Así dieron a Jacob, versículo 4, todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los astillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea, iban en caravana, pasando por diferentes ciudades y los de las ciudades no se atrevían a hacerles nada. Entonces entendemos aquí algo. Betel tiene que ver con abandonar, ¿qué? Los dioses. Tiene que ver con abandonar los dioses. Los ídolos, para confiar solo en Dios. Y eso se le llama consagración. Consagración. A eso se le llama consagración. Seguimos ahí, versículo 6.
Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, que está en Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, lo mismo que Abraham, ¿verdad? Betel es para edificar altares. Y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal, nuevamente, erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella, y dice, ahí vamos algo más, libación. En la anterior era solamente aceite. En esta ocasión era aceite y libación. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Nuevamente vemos esa palabra. Notemos diferencias de lo que hizo Jacob en el mismo lugar. Primero, cuando llegó allí, llegó huyendo de su hermano y levantó la piedra como señal de que ese sería el lugar para volver. E hizo un juramento muy humano. Si Dios me da, yo le doy. Y hermanos, eso es una figura del tabernáculo, el cual solamente fue ungido con aceite. Éxodo capítulo 40, versículo 8. Éxodo capítulo 40, versículo 8. O sea, la primera vez que Jacob iba huyendo y durmió y se le apareció un sueño y puso una señal, una piedra y ungió solamente con aceite, es figura del tabernáculo. Dice ahí, finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y las varas con agua, y las lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás, y como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdote perpetuo por sus generaciones. Veamos, se va a erigir el tabernáculo, es ungido con el aceite de la unción, así como Jacob ungió la piedra en el primer momento. Pero ahora que ha vuelto al mismo lugar, se agrega algo más, y es libación. ¿Qué cosa es una libación? Derramar aceite, o más bien derramar vino sobre la piedra. O sea, no solamente derrama aceite, derrama vino también. Entonces, la libación significa derramar vino sobre el sacrificio. Representa derramar la vida en sacrificio. Un compromiso con la causa hasta la muerte, lo significa. O sea, lo que estaba diciendo ahí Jacob es, no solamente yo me consagro, me comprometo a vivir para Dios hasta la muerte. Hasta la muerte. Eso significa libación. Al principio se comprometió con un voto y ungió. Eso es el tabernáculo. El tabernáculo es una sombra de un servicio que pronto iba a morir porque iba a llegar algo mejor, libación. ¿Ok? Entonces, lo que se hacía era llenar jarras con vino y se derramaba sobre el sacrificio del altar. Así como Jesús derramó su sangre hasta la muerte para que Dios pueda tener casa para él
porque lo que el padre dijo que el hijo le haría es que el hijo le edificaría una casa, y por eso Cristo derramó su vida, y también por eso dice después Pablo, y lo que sobre mí se agolpa de las iglesias. Es decir, Pablo también derramaba su vida en libación, que es decir, se dedicó por completo a la obra de Dios hasta morir por la obra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Consagrarse. Esto es lo que significa, consagrarse. Es decir, primero ofreció posesiones, pero ahora ofreció su vida. Primero ofreció posesiones. Si Jehová me diere, yo le daré el 10% de todo. ¿Se dan cuenta? Eso es la gracia, hermanos. En la ley, se te imponía lo que tenías que dar. Se te imponía. En la gracia no se te debe de imponer. ¿Por qué? Porque como el Espíritu Santo obra en ti, tú ofreces tu vida, y tu vida es todo. Y no me refiero a cantidad de dinero, hermanos. Me refiero a que aparte del dinero tú tienes que ofrecer más cosas a Dios. Tu vida. En la ley se ofreció oro y plata y telas en abundancia para la construcción del tabernáculo. Pero ahora lo que se ofrece es la vida, la voluntad y nuestro ser. Esa es la gran diferencia de lo que es Betel, hermanos. Esa es la gran diferencia. Entonces vamos terminando esta parte de la tipología y quiero hacer una reflexión aquí. Salmo 51, versículo 16. Salmo 51, versículo 16. Dice ahí, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. ¿Cuál es la reflexión que vamos a sacar ahorita para entrar al siguiente tema? Y estamos en el punto de la alabanza. ¿A qué nos debe llevar esta reflexión? El problema de hoy en día es que la alabanza piensan que es para que como que los encienda, ¿no? O sea, yo vengo cabizbajo, entonces yo espero que haya algún canto que me como que me anime. Y eso está mal. La alabanza no es para eso. No es para eso. O sea, no estás en un concierto donde, pues, a ver qué sale, a ver si tocan alguna chida. No, no. Nosotros venimos aquí a ofrecer libación, no a que Dios me enseñe, en el sentido de, te voy a enseñar a que estés contento. No. La alabanza tampoco es para que le agarremos sabor a la reunión. No. La alabanza no es para eso. Por eso, hermanos, la alabanza no tiene poder. ¿Por qué? Porque hemos malentendido el propósito por el cual se alaba a Dios. Y no es para animarte, no es para animarte a que alabes a Dios, o no es para animarte para que leas tu Biblia, o para que ores en ese momento. No es para eso. Pensar de esa manera es como Jacob, que dijo, si Dios me llevara y me trajere, entonces Él será mi Dios. Es como decir, si Jehová me alegra y me prende al momento de la reunión, entonces yo adoro a Cristo. No. Porque ahora tenemos algo más grande, y es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos está regenerando por su palabra. La alabanza es solamente que nos esté preparando para algo que ya traemos. Venimos a la iglesia no a que nos emocionen, sino a que nos digan la verdad de Dios y su voluntad.
qué sería, hermanos? Como aquellos que dicen que estuvo poderosa la reunión. ¿Qué de verdad sería una reunión poderosa? Si lo vemos en todos los temas de la Biblia en Hechos, una cátedra poderosa es cuando la gente entiende que es pecadora. El primer discurso de Pedro dice que se compungieron de corazón y entonces dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es una cátedra poderosa. Hoy decimos, cátedra poderosa, estuvo poderosa la reunión, ¿por qué? No, sentí emoción. Eso no es poderoso. Eso es sentimentalismo nada más. Que eso a lo que se ha reducido la iglesia y las reuniones. ¿A qué? A entretener. A entretener. Hoy no se buscan cantos por el mensaje, sino por el ritmo. Por el ritmo, porque esto mueve. Esto levanta el ánimo. Y no, pensar en la alabanza de esa manera, estamos haciendo un sacrificio vano. La alabanza debe hacer que entendamos lo que venimos a sacrificar, no que Dios entienda que yo necesito, no, por eso de Dios de por sí lo sabe. O sea, de por sí sabe Dios que tú necesitas en la semana cosas y dinero y algunas cosas para tus hijos y para ti mismo. Él lo sabe. El problema es que nosotros no sabemos lo que de verdad necesitamos. Porque a veces somos tan terrenales que pensamos que lo que necesitamos es tal cosa terrenal. Y Dios lo que está ofreciendo es transformar tu vida. Y pensamos que eso no lo necesitamos. No lo necesito eso. O sea, Señor, yo no necesito que transforme mi vida. Yo necesito que me des. Por eso los sacrificios del nuevo pacto no son los animales, hermanos, sino los creyentes. Entonces debemos entender, hermanos, que ¿cuál es el propósito de la alabanza? Glorificar a Cristo. Pero debemos entender el Antiguo Testamento para que entendamos lo ineficaz que es la ley. La ley fue dada para frenar la maldad del ser humano. Para que el pueblo de Dios fuese diferente, Israel, Dios les tuvo que dar leyes para que fuesen diferentes. Pero en el caso de nosotros, no necesitamos la ley, sino la ley del amor. ¿Cuál es la ley del amor? La regeneración en el Espíritu Santo. Por eso, en la gracia tenemos mayor poder, porque la ley era ineficaz, pero el Espíritu Santo es eficaz en todo momento. ¿Ok? Entonces debemos reflexionar en eso, hermanos. La alabanza no es para que aquí me prendan y para que yo me sienta que ahora sí Dios se siente aquí. Eso es irrelevante. La alabanza más bien es una preparación para lo que venimos a hacer. ¿Por qué crees que los cristianos en el circo romano primero cantaban? Ellos ya sabían que de ahí no iban a salir con vida. Ya lo sabían. O sea, ¿tú piensas que no lo sabían? Claro que sí lo sabían. Entonces, ¿por qué cantaban antes de morir? Porque eso los preparó para algo que ellos iban a hacer, sacrificar su vida en libación, porque a eso se habían comprometido. Entonces, el que nosotros cantemos a Dios nos tiene que preparar para que si en ese momento llegara una persona, como sucedió, ¿no? En esa congregación, ¿no? Y empieza a decir, a ver, pues aquí me caen gordos los cristianos, aquí los voy a matar. Y si es por Cristo, debemos estar dispuestos. Pero no vamos a llegar allí si no entendemos por qué alabamos a Dios. No es para que me anime a morir, no, eso de por sí está dicho. Pero la alabanza me lo hace entender más a fondo. Que eso fue lo que hizo Cristo y Él espera lo mismo de mí. Bien, vamos a ir al segundo punto o a la unidad número 2, el sacerdocio. ¿Okay? Voy a dedicarle algunos minutos a esto, como introducción a este tema que ahora vamos a entrar aquí. Ahora vamos a analizar más el sacerdocio
la tipología del sacerdocio, todo lo que Dios dijo, hermanos. ¿Por qué? Porque ministrar a Dios tiene que ver con el sacerdocio. Por eso no cualquiera. Todos podemos servir, sí, pero no todos vamos a servir en lo mismo. ¿Ok? Anhelamos muchas cosas, pero tal vez eso Dios no nos lo va a dar. ¿Ok? O sea, Dios nos va a llamar. Todos tenemos un llamado, pero no todos van a ser pastores, ni todos van a ser predicadores, ni todos van a ser evangelistas. No todos van a ser así. ¿Ok? Sino que Dios tiene un llamado y un trabajo especial para cada uno de nosotros. Pero tiene que ver con el sacerdocio. Dios no ha cambiado con respecto a cuáles son las normas para servirle a Él. Dios no ha cambiado. El hecho de que estemos bajo la gracia, nomás nos capacita a tener más poder que el sacerdote de la ley. El sacerdote de la ley se cuidaba extremadamente, pero lo hacía en sus fuerzas. Por eso dijo Cristo, de cierto os digo, que si su justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no van a entrar en el reino de Dios. Los judíos antes decían, ¿quiénes van a entrar al reino de los cielos? Solamente dos personas, un fariseo y un escriba. Ellos decían así. Y Jesús les dice, no, si su justicia de ustedes no es mayor que un fariseo y un escriba, ustedes no van a entrar al cielo. Entonces, hermanos, el sacerdocio del Antiguo Testamento estaba guiado por leyes y estaba guiado por leyes y juicios. En el caso del Nuevo Testamento está guiado por el Espíritu. Por lo tanto, tenemos el poder de llevar un sacerdocio mayor que el del Antiguo Testamento. El problema es que a veces no nos comportamos así porque no sabemos qué es eso. Sí sabemos del sacerdote, pero siempre tenemos en la idea de que un sacerdote es aquel que pues entraba al tabernáculo y él allá por su vida y yo por acá, ¿no? No. El sacerdote, el sumo sacerdote es una sombra de Cristo, pero también había sacerdotes que ministraban en el tabernáculo y eso es figura de nosotros. Y tenían vestimenta especial, tenían cierto tipo de normas de conducta que tenían que tener, ¿ok? Que vamos a ir estudiando. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con nosotros. Recuerden que la alabanza no es solamente cantar, alabamos a Dios cuando servimos, pero cuando servimos con un sacrificio santo, agradable a Dios, que es el culto racional. O dice, un sacrificio vivo, santo, significa bajo las normas de Dios. O sea, tú puedes servir a tu manera, pero no le sirves a Dios así. Si tú quieres servir a Dios, tú tienes que servir como Dios te manda. Aquí no es como yo quiero, es como Dios dice. Es como Dios dice, porque no servimos al hombre, no servimos a una imagen que está muerta. Por eso, los de las imágenes muertas siempre se idean una nueva manera de cómo adorar a su idolito. O sea, primero lo cargan, después alquilan una 4x4, después alquilan. O sea, ellos tienen maneras de cómo adorar a su Dios, pero con nuestro Dios no es así. Nuestro Dios ya dijo cómo. Y si no, vamos a tener accidentes como David. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Un coche nuevo. Y puso ahí el arca. Y cuando se iba a caer, lo quiso agarrar. Y uno diría, ay, qué malo es Dios, ¿verdad? O sea, le estamos haciendo un favor, estamos transportando el arca. O sea, ni que estuviéramos haciendo algo malo. Pues está mal cuando lo haces a tu manera. Está mal ya de por sí ya. Bueno, o sea, así es Dios, hermanos. No crean que es exagerado, así es Dios. Por eso muchos no se comportan como lo que son. ¿Por qué? No conocen qué son. Si somos sacerdotes, ¿cómo es un sacerdote? Hay que estudiarlo. Dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿a quién se dirige?
a las 7 iglesias. Entonces no se trata de un grupo étnico, o sea, como los judíos nada más, o alguna secta, no, es para los cristianos. Lo que estamos viendo allí es para los cristianos. Entonces, vamos a empezar por tratar de entender el real sacerdocio del Nuevo Testamento. Todos los redimidos son sacerdotes, todos somos sacerdotes, todos, con diferentes funciones, ¿ok? Todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Entonces, vamos a empezar citando el Antiguo Testamento. Éxodo 29, versículo 1. Este es el pasaje que vamos a estar leyendo y después, y aquí lo vamos a dejar para entrar más en materia la próxima semana. Esto es lo que harás para consagrarlos. Ve lo que dice. Esto es lo que harás para consagrarlos. O sea, lo que te voy a decir ahorita, Moisés, es un protocolo que se debe de hacer para aquel que va a ser mi sacerdote. O sea, podemos ver. Este es el protocolo. Porque hoy en día muchos se ponen, ¿no? Y, no, pues es que Dios me dijo. No, pues esa no es la manera. Dios también ya ha dicho cómo, ¿eh? Dios también ya ha dicho cómo. Dice en Timoteo que aquellos que quieran ser diáconos, primero dice que debemos llamarlos y ponerlos a prueba. Ponerlos a prueba. ¿Cómo es ponerlos a prueba? Que sirven por un tiempo y después vamos a ver el cómo funcionan, cómo están desarrollando. Y si vemos que no, tal vez ese no sea su llamado. Ese no sea su llamado. Tal vez él le echa muchas ganas y lo hace con un corazón muy sincero, pero no es su llamado. No es su llamado. Y hasta misma iglesia lo reconoce que ese no es su llamado. Entonces, aquí lo vemos otra vez. Los sacerdotes también tenían que pasar por un protocolo. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, les harás de a flor de harina de trigo. Vean que todo es sin levadura, sin levadura, sin levadura. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto de Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Y así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Quiero que vean que primero empieza por la túnica. O sea, empieza por lo más grande que cubre el cuerpo y después empieza por la cabeza. Al principio de este pasaje, Dios le dice al Moisés cuál es el protocolo. Ahora, ¿en base a qué se consagra al sacerdote? ¿En base a qué? En nuestro caso, somos consagrados en base a la obra de Cristo. En base a la obra de Cristo somos consagrados. Todos los diferentes sacrificios, becerros, carneros, hojaldres, tortas, pan sin levadura, todos representan distintos aspectos de la obra de Cristo. Todos representan eso. Como la obra de Cristo es tan profunda, el Señor murió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados, librarnos del pecado, reconciliarnos con Dios, justificarnos, santificarnos, glorificarnos, para cortar el viejo hombre, para inhabilitar el pecado en nosotros. O sea, el sacerdote debe ser un nacido de nuevo. Debe ser un nacido de nuevo. Aquí no es el que tenga más talento. Aquí no estamos aquí La Voz México, ese tipo de cosas. Aquí no. Aquí no se le va a dar un servicio, o no se tendría que dar un servicio a alguien solamente para que se quede en la iglesia. No, no. No menoscabemos, no pisoteemos el servicio a Dios así. Dios, o más bien,
La gente, muchas veces eso es lo que hace. A ver, necesitamos maestras de niños, entonces agarramos a de aquí María Doping Way y la metemos para allá, pues total, son niños. No, no, no. Tiene que ser un nacido de nuevo. Si para servir las mesas, ¿qué se requería? Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de la palabra, para servir las mesas, o sea, para ser meseros, se requería, bueno, hasta en el mundo, ¿no? No cualquiera lo van a meter allí a dar clases, ¿o sí? Bueno, sus excepciones. Pero hoy en día ya no. Entonces, ¿por qué minimizamos nosotros el servicio a Dios? Pensando que porque me cae bien, porque la hermanita quiere, el hermanito quiere. O sea, él ya me dijo que quiere. ¿Y con que quiera? ¿Dios ya lo llamó? ¿Dios ya le dijo que sí? ¿Ese es su lugar? Todas estas cosas que vemos aquí, hermanos, están representadas por distintos sacrificios con los cuales se consagraba al sacerdote. O sea, no era cualquier cosa. Era algo que se hacía por mandato de Dios. ¿Quién mandó que Aarón fuese el sacerdote? Dios mandó. No fue como que, ay, pues Señor, dijo Moisés, Señor, échame la mano, pues aquí está mi carnal. Mételo de sacerdote. Eso fue lo que pensó Coré. ¿Y qué hicieron? Levantaron una revuelta. Pero hermanos, aunque levanten una revuelta, si Dios ya dijo que ese es, pues a ver cómo le haces con Dios, porque pues a Dios no le vas a ganar, ¿no? Pregúntale a Saúl. Él sabía que David era el sucesor. Él lo sabía. ¿Y qué intentó hacer? Matarlo. ¿Pudo? O sea, el servicio no es como que, pues, aquí pongo a mi compa y, pues, ya. Todos aquí amor y paz y mi circulito y toda la cosa. No es cierto, no. O sea, te creas así. Dios no se maneja como tú piensas. No. Dios tiene muchos filtros que va poniendo. Y eso lo dice Timoteo y Tito. A las mujeres que vayan a recibir una ayuda de la iglesia, que pónganse en una lista y pone requisitos, ¿no? No mayores de 60, no menores de 60, que tengan buen testimonio, ¿no? Que hayan criado hijos e hijas. A las viudas jóvenes, no las admitas. Ay, pero la iglesia es para ayudar. Ya se dijo cómo. Ya se dijo cómo. Ahí dice. Bueno, pues es que yo pienso que como ahorita, como el gobierno, ¿no? Ya hay que bajarle 5 años menos. Pues háblalo con Dios. Si te dice que sí, pues ya. Le bajamos 5 años menos a 55. Entonces, hermanos, así es el servicio. Y lo vamos a ir viendo más adelante. El cómo, qué significan las ropas. Porque las ropas, hermanos, hablan del carácter. ¿Se acuerdan cómo era Aarón antes del sacerdocio? Era un hombre que se dejaba llevar por la gente. Aarón, Moisés ya se fue, quién sabe si baje. Haz los dioses. Y luego, ¿ah? El típico líder que quiere tener contento a todos. ¿Sabes qué vas a terminar siendo? Un ídolo. Entonces desciende Moisés. ¿Qué hiciste con el pueblo? O sea, ¿por qué te dejaste llevar? No, pues es que se quejaron conmigo, me dieron oro y salió este becerro. Ese era Aarón. Ese era el hombre que se iba a poner entre los vivos y los muertos como sacerdote. ¿Qué quiere decir? Que las vestiduras significan la transformación del carácter de Aarón. Aarón, cuando fue investido de sacerdocio, no era el mismo que en Éxodo. Ya no era el mismo. Dios ya había trabajado con él. Perdió 2 hijos. 2 hijos. Porque sus hijos hicieron mal el servicio. Sí, hermano, o sea, debemos entender cómo es el servicio a Dios. No es un juego. No es un juego. Es algo santo. Y como tal debemos tratarlo. ¿Ok, hermanos?
Aquí le vamos a dejar. Aquí le vamos a dejar hasta este punto. Y después la siguiente semana vamos a estar analizando más sobre el sacerdocio y vamos a ver lo que significa el efod, las túnicas, la mitra, todo eso lo vamos a analizar. ¿Ok?